En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De Miqueas capítulo 7, versículos 8 hasta el 20. No te alegres por mi causa, enemiga mía, pues si caí, me levantaré. Si vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Cargaré con la cólera del Señor, pues pequé contra Él, hasta que se vea mi causa y se proclame mi sentencia. Me hará salir a la luz y veré su justicia. Cuando lo vea mi enemiga se cubrirá de vergüenza, esa que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos llegarán a verla, convertida en lugar pisoteado como barro de la calle. Llega el día de reconstruir tus muros, el día de ensanchar las fronteras, día en que lleguen a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el Éufrates, de mar a mar, de montaña a montaña. Todo el país y sus habitantes se convertirán en una desolación por el fruto de sus acciones. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque. Que se apaciente como antes en Basán y Galaad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. Los pueblos lo verán y se avergonzarán a pesar de todo su poder. Se quedarán mudos y sordos. Morderán el polvo como la serpiente que se arrastra por la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas hacia el Señor nuestro Dios. Se asustarán y te temerán. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llevamos ya todo este curso, hemos ingresado a los profetas menores desde su introducción, hemos visto su papel dentro del contexto de las Sagradas Escrituras y estamos tocando las puertas de cada uno de estos profetas, al menos los de la época que llamamos nosotros de oro, el siglo de oro, es decir, los más representativos en cuanto que ponen las bases y también dan la dinámica temática que seguirán los otros profetas menores. O sea que estudiar Amós, Oseas y Miqueas no es una pérdida de tiempo porque de alguna manera ofrecen la clave hermenéutica de lo que se sigue. Todos, Amós, Oseas y Miqueas, parecen tener una misma dinámica, del castigo a la esperanza, del castigo a la posibilidad. Lo hemos visto ya fluctuando en este siglo VIII, un siglo lleno de muchas convulsiones, porque no se tratará solo de Asiria que acaba con el norte, sino de Judá, que también vive la experiencia de la injusticia. Y la justicia se vuelve el tema, digámoslo así, o la línea transversal de estas profecías, que se seguirán acompañando o que seguirá acompañando el devenir de los siguientes profetas, tanto los del finales del siglo VII, inicios del siglo VI, como los del siglo V. Por tanto, queridos muchachos, aquí está la clave hermenéutica. Cada capítulo de este libro llamado Los 12 Profetas Menores tiene un propósito, y ya lo había dicho. Desde el principio, por ejemplo, había yo leído al profeta Malaquías, el último de estos profetas, en sus líneas finales, que hablaba de otro profeta, el paradigmático Elías, que vendría antes del gran día del cual hablan estos profetas para reconciliar a padres con hijos, para que el día no sea terrible.
Luego, cada profeta que nosotros estamos examinando está haciendo eso, reconciliar al Padre con los hijos. Y vamos a ver entonces cómo lo hace Miqueas, porque la oferta que hace cada profeta es una oferta un poco diferente, pero es básicamente el mismo propósito, el de la reconciliación. Les propongo entonces que revisemos desde lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos hecho 2 puntos. Habíamos, aparte de introducido al profeta, habíamos estudiado un poco de la, digámoslo así, de la biografía, si se puede decir así, del profeta que a nosotros nos presenta el libro. Y esto es bien interesante. Ahora ubiquémonos en la panorámica del libro, el segundo punto que a mí me interesa lograr definir con ustedes. ¿Qué puedo yo decir? Muchachos, desde el punto de vista textual, el libro es muy complejo. ¿Por qué? Desgraciadamente no tenemos todos en conjunto la capacidad de leer el texto en hebreo. Pero en todo caso, aquí hay que hacer una profesión de fe para quienes sí lo saben leer y para quienes lo traducen. ¿Por qué es problemático este libro? Porque, como los estudiosos logran reconocer, ha existido en el proceso del libro, en el proceso de formación de este libro, como en los libros de Amós y Oseas y en los de los otros profetas, un proceso editorial hecho sobre un material original en donde se encuentran retoques, textos añadidos que hacen muy interpretación correcta de lo que prístinamente había afirmado el profeta, de su primera elaboración. Y cómo se lee luego de textos que están muy centrados en expresar la punición, la sentencia frente a los pecados del pueblo, aparecen como si fueran unas notas, como unos estribillos entre esos textos punitivos y entre esas sentencias, contenidos que elaboran un lenguaje de esperanza y de restauración. Muchachos, así las cosas, los oráculos, por ejemplo, se intercalan, siendo negativos con lenguajes positivos. Esto hace difícil y comprenderla. Y de hecho, no entender estos cambios, digamos así, de voz, lleva a que hagamos una interpretación falsa de la obra. Sin embargo, hay algo. A diferencia de Amós y Oseas, en este texto, algunas de esas notas de esperanza parecen ser las predicaciones de otros profetas que están opuestos a Miqueas. Recuerden que con Amós y Oseas nosotros veíamos que las notas esperanzas que fueron insertadas en el proceso editorial del libro ya forman parte de ese conjunto, se vuelven como la misma voz del profeta Amós o del profeta Oseas, aunque obviamente el profeta Oseas o el profeta Amós en su momento no las haya predicado. En Miqueas podemos reconocer, en cambio, el juego de voces, de profetas que son opuestos a la predicación que él hace. Porque en Amós y en Oseas esas notas de esperanza no entran en oposición. En cambio, en las notas las notas de esperanza que están en el libro sí entran en oposición con el contenido de esos oráculos de sentencias y de penas para aquellos que son adjudicadas. Algunas de esas notas de esperanza obviamente son también parte de reediciones posteriores, pero bueno, eso no es realmente lo importante en esta obra. Lo importante es que reconozcamos en la obra cómo funciona o cuál es su dinámica, como para que no nos perdamos de la imagen. Entonces yo les propongo lo siguiente, vamos a ir mirando algunos capítulos. Por ejemplo, miren, para la mayoría de los estudiosos, el núcleo de la profecía, como lo veían ustedes en la hojita en la que yo sintetizaba la presentación que hacía Sicre, el núcleo de la profecía se encuentra en los 3 primeros capítulos. En cambio, los siguientes capítulos, el 4 y el 5, y el 6 y el 7, obedecen a 2 procesos redaccionales diferentes. El uno se refleja en esos capítulos 4 y 5 y el otro se refleja en los capítulos finales 6 y 7.
Sobre todo en esos capítulos finales 6 y 7 se dan cita a cambios muy complejos, como los escenarios donde ocurren los hechos. Es una profecía dirigida al norte, pero después viene el sur, pero primero aparece Judá y después reaparece Israel. O sea, ese desorden de los escenarios nos hacen pensar en la complejidad de esta profecía, sobre todo aquí al final, donde esos escenarios donde ocurren los hechos cambian, y también cambia ¿qué? El vocabulario. Y tenemos un lenguaje que es tendente a lo positivo. Después de caminar un rato por lo negativo, llegamos a lo positivo. Sí, dime. Padre, es que no entendí lo del 1 al 3 y el 4 y el 5. Bien, el 1 y el 3 es lo que los estudiosos llaman el núcleo de la profecía. O sea, eso sería lo que prístinamente habría dicho el profeta Miqueas. Mientras que 4 y 5 y 6 y 7 son elaboraciones posteriores, elementos que se habrían añadido a la obra original. No sé si sea más claro eso, Julio. Sí, señor. Bien, en todo caso, lo que digo es que cómo nos damos cuenta de eso, de que 4 y 5, 6 y 7 sean cosas diferentes al núcleo que serían los 3 primeros capítulos. Porque primero hay cambios en los escenarios donde ocurren los hechos, hay cambios también en los vocabularios, en el lenguaje, que es muy tendente ya a lo positivo. Antes era negativo y ahora es tendente a lo positivo. Es muy parecido a lo que vemos en Amós y en Oseas. Incluso, muchachos, algunos han acuñado el término deuteromiqueas, así como vimos o como ustedes vieron en un Isaías, primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. Términos que se escuchaban mucho en las maneras antiguas, bueno, antiguas no, pero del siglo pasado de investigación. También en el siglo pasado la investigación, mucho menos en este siglo ya de eso no se tiende a hablar así. En todo caso, en el siglo pasado se hablaba mucho de deuteromiqueas. Hay un autor, Burkitt, que así en el 1926 escribe un artículo que se llama Miqueas 6 y 7 y la profecía del norte, hablando de un profeta del norte que habría compuesto al tiempo de Miqueas estos dos capítulos. Y esa misma teoría, por ejemplo, la encontramos en un famoso escritor exégeta que se llama, de apellido Wood, un alemán, que hablaría también de un profeta del norte de Israel, y en 1971 escribe un artículo a propósito de eso. Estos dos autores pues prácticamente habrían dominado el pensamiento, porque muchos habrían aceptado la idea de un deuteromiqueas, es decir, una mano detrás de los cambios redaccionales y teológicos en los capítulos, sobre todo 6 y 7. Un profeta, dicen ellos, anónimo del norte, aunque otros, en esa línea de pensar en otro diferente a Miqueas, habla más bien de un autor de corte deuteronomista, porque conoce los elementos deuteronómicos y cree que en la base del profeta Miqueas pues esté también esta idea de la alianza y de las nociones de la Torá. A ver, incluso podemos decir que también se llega a exponer entre los estudiosos que la obra no haya tenido 3 ejes redaccionales, o sea, los 3 primeros capítulos, después el capítulo 4 y 5, después el capítulo 6 y 7, sino un cuarto. En 1977, un famoso exégeta francés, Renaud, escribe un libro que se llama La formación del libro de Miqueas, y allí habla él de 4 etapas redaccionales. Como ven, este es el elemento del método histórico crítico que obviamente no logra terminar. Dice algo, pero no logra satisfacer el todo. Yo los invitaría entonces a que recogiésemos, como hemos hecho con los otros libros, a partir, no despreciando estos conocimientos que nos ha ofrecido la historia de la exégesis, cogiéndolos, tomándolos como elementos que nos ayudan al conocimiento y a la formación del texto, que viéramos el libro a través de su lectura canónica, es decir, de un ejercicio sincrónico a partir del libro tal como lo tenemos nosotros en nuestros ojos, en nuestras Biblias.
Miren, pese a esta problemática que acaba de describir desde un punto de vista canónico, nosotros podemos observar un sentido al intentar comprender la complejidad de la profecía, es decir, de capítulo 1 hasta el capítulo 7, sobre todo pensando en estos cambios de lenguaje. Miren, además es de señalar que hay un rico material literario en la obra. Yo no sé si ustedes lo habrán percibido cuando la leyeron, pero hay un rico material literario que es innegable, provenga de donde provenga, de la mano que la haya hecho. Hay un buen empleo de figuras literarias, hay buenas metáforas para quienes han estudiado el hebreo. Se dan cuenta de que hay muchos juegos de palabras, juegos de sonido, asonancias. Para quienes la leen en cualquier idioma se dan cuenta de que el autor o los autores conocen la historia de Israel, tienen buen conocimiento de los hechos del pasado y con esos hechos del pasado, por ejemplo, leen el presente. Incluso hay un material que se cree posterior, pero tratado en esos primeros 3 capítulos. Si ustedes leen el capítulo 2, versículo 12 al 13, se consideran que esos versículos que hablan de la metáfora pastoril, miren lo que dicen: voy a congregar a todos en Jacob, a reunir el resto de Israel, los juntaré como ovejas en el aprisco. Esa imagen pastoril que se cree haya sido insertada, o sea, que no sea de la mano de Miqueas, sino insertada ahí, esa imagen interesante del Dios como pastor, que vuelvo a repetir, no es considerada original de Miqueas, la volvemos a encontrar más adelante en el capítulo 4, versículos del 6 al 8, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, capítulo 4, versículos del 6 al 8, y en el mismo capítulo 5, versículos del 1 al 8, 5, 1 al 8. O sea, una metáfora que unifica también el contenido. Independientemente de la mano que venga de quien la diga, hay imágenes que también unifican la obra, le dan un hilo conductor. Y muchachos, yo creo que para ustedes, si tienen un poquito de sensibilidad, no estoy diciendo que ustedes sean insensibles, no es despreciable o no pasa desapercibido el lenguaje vivo, por ejemplo, de los capítulos 2 y 3, que yo no sé si bueno, lo pienso yo así, parecen un documental de época, muy descriptivo, muy potente, muy directo. Miren las palabras, por ejemplo, del capítulo 3, los versículos 2 y 3. Si la abren en sus Biblias y ojalá lo señalen, eso parece un documental de una vivacidad única. Dice: pero odiáis el bien, os gusta el mal, les arrancáis la piel y hasta raéis los huesos, os coméis el resto de mi pueblo, lo despojáis de su piel, le machacáis los huesos, los ponéis en trozos en la olla como carne de caldereta. Mire, las imágenes aquí se prestan para mucho. Uno podría pensar en un animal que se está devorando a la víctima, como en un perro que se está comiendo la carne, arrancando la piel del hueso, como un cocinero que coge el animal que sacrifica para hacer un banquete. Miren que las imágenes son muy vívidas, es decir, no es un lenguaje tan común como el de los otros profetas, y esto es lo que le da una cierta dimensión maravillosa a esta profecía. Otro elemento que me parece a mí que sea importante de ver dentro de la obra es este que voy a mencionar acá. Desde la perspectiva de la lectura canónica, entonces, esos cambios exabruptos en el lenguaje los podríamos identificar a través de un suceso que llamaremos de voces. Diferentes voces que se hacen oír en el giro de pocos capítulos, de modo que la voz del profeta no es la única voz. Y esta misma percepción que yo les estoy expresando ya la han explicado algunos estudiosos, como Sicre, que es el que nos acompaña en la explicación de Miqueas, y que permite encuadrar mejor lo que sucede al interior de la obra y lo que se denuncia en ella, que es: miren, entre los líderes hay profetas que anuncian esperanza en medio de una descomposición social sin arrepentimientos.
Y entre esas voces de profetas, Miqueas se opone con su propia voz. Recuerden que al principio la voz de Miqueas es presentada como el aullido de un chacal. Entonces es un Miqueas, una profecía disonante, aullando de manera incómoda, disonante a una falsa esperanza que confunde al pueblo al punto que Israel va a terminar desapareciendo. Y entonces a continuación yo les ofrezco una propuesta de estructura en línea a aclarar y enfatizar este elemento de las voces proféticas. Aquí la van a ver ustedes a continuación. Obviamente es una estructura un poco más larga que eso, pero quiero simplemente decir, tenemos como es constante un bloque narrativo, un bloque poético. Tenemos además al principio la introducción clásica que nos presenta al profeta y a su vocación ministerial. Lo que él hace no lo hace por su propia mano. Luego tenemos la primera predicación del profeta que introduce la llamada al juicio, lo que nosotros hemos llamado el RIB, y eso se hace a través de una teofanía, Dios que desciende por las alturas. Luego se hace un acto simbólico. Recuerden que, perdón, me equivoqué acá. Recuerden que en la profecía el acto simbólico tiene que ver con el profeta que camina desnudo, afeitado, calvo, que se echa polvo en la piel. Es decir, una imagen muy penitencial y también disonante, que aúlla como un animal. Y después la invitación a el acto penitencial, es decir, a que los pueblos reconozcan sus pecados. Para eso, como el pueblo no lo reconoce, viene la sección oracular que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Son en su totalidad grandes 5 oráculos, primero contra los que planean el mal, segundo contra los que son profetas, tercero contra las clases dirigentes, luego otra vez contra los profetas y finalmente un oráculo que los reúne a todos, a jefes, príncipes, sacerdotes y profetas. O sea, aquí está el núcleo de la predicación del profeta Miqueas. Lo que viene ahora, que la crítica textual es posterior a la obra misma, pero que nosotros estamos haciendo una lectura canónica, nos pone a nosotros, al profeta, en discusión con los falsos profetas, que yo los llamo así para identificarlos de la voz de Miqueas. Entonces mire que yo tengo aquí en la estructura que les propongo 2 colores. Y son 3 los temas que se manejan en esta serie de discusiones. Primero, el final de los tiempos. Entonces aquí lo que tenemos en el capítulo 4 y el 5 son un ciclo de predicaciones proféticas que se contraponen. Lo primero es el final de los tiempos. Entonces aparecerá la predicación de Miqueas que dice algo y después la predicación de los falsos profetas que dicen otra cosa. Entonces ahí tiene la distribución de los versículos, pues que yo no entro a enfatizarlos porque pueden tomarle una foto a esto, hacer un pantallazo o lo que quieran. Luego vendrá la discusión sobre el tiempo presente. Yo ahorita explicaré un poco mejor esto y aparecerá la predicación primero de los profetas, falsa como ella es, frente a la predicación de Miqueas, que utilizará la metáfora de la mujer parturienta. Para que lo recuerden, la predicación de los falsos profetas dicen, pero ¿para qué gritas? ¿Por qué gritas? Tienes rey. Y en cambio Miqueas le dice a Sión, retuércete Sión, grita como parturienta. Ustedes lo pueden ver en esos versículos, ven la contraposición. Unos dicen, no es necesario gritar, es que esto se va a resolver ya. Mientras Miqueas dice, no, grite porque esto no tiene componedero. Perdónenme el lenguaje coloquial para explicar ese punto. Y la última grande discusión la vamos a encontrar nosotros sobre el tiempo futuro y en esa misma dinámica. Predican los falsos profetas, predica Miqueas, predican los falsos profetas, vuelve a predicar Miqueas, predican los falsos profetas y al final Miqueas establece el tema del día, el día famoso que no tiene las connotaciones como las de Sofonías o los anteriores profetas, porque el día parece muy diluido, pero igual es día. Un día, como dice el capítulo 5, versículo 9, en que arrancaré tus caballos, echaré a perder tus carros. Es decir, la última palabra y verdadera palabra del profeta es que las cosas van para mal, van para juicio, no van para recomposición. En el capítulo 6 nosotros vemos la ejecución del RIB, es decir, todo esto que ha sucedido debe llevar al pueblo
a que se enfrente al litigio con Dios. Recuerden que yo he explicado eso a propósito del inicio de esta clase y del final de la clase de Oseas. El RIB, ese evento de justicia en el que no existe un juez, sino en el que el victimario enfrentará a su víctima tratando de hacer, perdón, en el que la víctima enfrentará a su victimario tratándolo de hacer volver a su estado de justicia. Todo irá concluyendo con las últimas denuncias, las últimas imputaciones que veremos en ese mismo capítulo 6, el grande lamento del profeta que llevará por fin al reconocimiento de los pecados del pueblo y obviamente a la nota de esperanza y de restauración definitiva. Ese es el giro, el movimiento que desde el punto de vista canónico parece más armónico que desde el punto de vista histórico-crítico, donde se notan de trazos y de remiendos que se han, digamos, cosido en una sola pieza. Dicho esto, yo quisiera invitarlos a que hiciéramos una serie de reflexiones y obviamente a ir llegando ya a concluir la exposición de esta maravillosa obra del profeta Miqueas. A diferencia de Amós y del libro de Oseas, la estructura pues parece no muy clara, porque algunas partes de hecho, pues como lo decía el método histórico crítico y sus representantes, no parecen formar parte del contenido general, como cuando se hace alusión a Judá luego de una completa referencia a Israel. Y ahí es donde el método histórico crítico y sus representantes hablarían de un redactor posterior que habría actualizado la profecía para los contemporáneos que viven en Judá, motivándolos a evitar los errores de Israel para no tener el mismo desenlace de Israel. Sicre dice, los últimos oráculos podemos fecharlos en el año 725. No sabemos si marchó a Judá, o sea, el profeta, después de la caída de Samaria, o antes de que asediasen la ciudad. O sea, no sabemos cuándo se largó para Judá. En cualquier caso, su predicación fue pronto conocida en el reino del sur, ya que allí se hizo la redacción definitiva del libro. Bueno, no nos interesa ya eso porque desde el punto de vista canónico vamos hacia algo más. En todo caso, obsérvese que luego de declarar la culpabilidad de Israel y apenas se le ha dado una alternativa de esperanza, reaparecen nuevas imputaciones de culpabilidad. O sea, este desorden de la crítica textual puede tener una explicación desde la lectura canónica. En todo caso, el libro no es fácil de leer, la estructura no es fácil de identificar, por lo cual a veces el material, en vez de ordenado, parecerá lo contrario, desordenado. Pero yo logro encontrar una línea que hilvana el material original de la obra antes de que otro metiese mano, y cuando mete mano también una línea que logre hilvanar el todo. Entonces, en virtud de lo apenas dicho, es muy favorable acercarse al texto con una actitud sincrónica, analizarlo en su forma canónica. Y por esto es que yo ofrezco esta estructura que tiene una lógica, como lo he acabado de exponer. Y esa estructura obviamente no pretende agotar todas las posibilidades que otros autores han ofrecido a la obra. Eso lo dejo pues como en claridad. Ahora ya sí movámonos definitivamente donde más me interesa a mí, a la historia que hay detrás de esta obra, es decir, nos movemos hacia la historia que hace que brote este libro. El título en el primer versículo nos sitúa en la época de Jotán, de Acaz y de Ezequías de Judá. Estos ya son personajes que habíamos visto para Oseas. Al comienzo de su ministerio profético, el de Miqueas, pues aún no ha caído Samaria. Esto lo sabemos por Miqueas 1:1. O sea que el profeta Miqueas le toca ser testigo del antes de la caída de Samaria o del reino del norte. ¿Qué pasaba al interior del reino del sur? Porque el profeta nos habla de Jotán, que es rey del sur. Hemos situado a Jotán entre el año 740 y el año 736, lo decíamos la clase pasada, 736, 734. Entre los autores nunca hay acuerdo en las fechas exactas.
¿Qué decimos de la época de Yotán al sur? Tenemos que decir que es una época muy próspera en cuanto a lo económico. Pero a eso, ¿qué se contrasta? Que hay enormes injusticias, muchas de las cuales están provocadas por la corrupción. Miren que es el mismo ambiente del norte del cual nos hablaban a nosotros profetas como Amós y Oseas. Y además sucede la misma situación que en el norte. Hay un uso, perdónenme la redundancia, utilitarista de la piedad religiosa. Los opresores, para calmar las conciencias, utilizan el rito. La fe en definitiva se deforma, apartándose de la ética. Y la ética, recuerden, es lo que fundó al pueblo de la alianza. Dios entrega las tablas de la ley que dicen no matarás, no robarás. O sea, antes de celebrar el culto, se celebra la vida en la ética. Y entonces de estos hechos no solo fue testigo Miqueas, sino también otro gran profeta contemporáneo a Miqueas. ¿Quién fue el profeta contemporáneo a Miqueas? A propósito, aparte de Amós y Oseas. Isaías, exacto. Isaías denuncia esto mismo que Miqueas está denunciando. Esto hace que el ambiente quede constatado. Miqueas e Isaías nos presentan el mismo ambiente. En definitiva, esta es la denuncia que ya hizo Amós, que ya hizo Oseas, en referencia a las circunstancias del reino del norte. Todas estas situaciones se están perpetuando en el tiempo y está la gravedad del asunto, que todo se perpetúa en el tiempo. Pasemos a otro rey. El final del periodo o del reinado de Yotán desemboca en un periodo aún más complejo, cuando el reino es asumido por Acaz. Recuerden las grandes dificultades de Isaías con este rey Acaz, que más o menos podría reinar entre el 736, 734 hasta el 716. ¿Por qué hemos llegado a una complejidad más horrible, digámoslo así ahora? Porque recuerden ustedes, queridos muchachos, que Pekah en el reino del norte, en Israel, se une a Razín, que es el rey de Damasco, Siria y Efraín, para arrasar a Judá. Ya lo decíamos la vez pasada. Esta unión siro-efraimita para hacer la famosa guerra siro-efraimita. Porque, miren, ¿por qué es complejo? Porque es Acaz quien pide ayuda a Tiglat-Pileser III, el emperador rey de Asiria, y este elemento desemboca finalmente en la conclusión definitiva del reino del norte. Ustedes pueden leer cómo termina el reino del norte en Segunda Reyes. Si alguno no lo ha leído, léalo, porque allí se nos habla de cómo acaba el reino del norte. Lean los capítulos 17 al 20, Segunda Reyes 17 al 20. Según lo que Segunda Reyes nos dice, fue una época muy dramática. Obviamente porque sucede la caída de Samaria en el 722 probablemente. Pero al mismo tiempo suceden las famosas incursiones de Sennacherib. Recuerden que él hace dos incursiones, una en el 700, aproximadamente 711, y otra en el 701. Y esas incursiones obviamente ya no son en el norte, porque el norte ya desapareció, sino en Judá. O sea, Asiria llegó a Judá. Y en este reino, en el reino de Acaz, Judá logra gozar de un ambiente de extraña tranquilidad, de tensa tranquilidad, porque siendo avasallado por Asiria paga tributos, pero Asiria ha hecho varias manifestaciones de su poderío a este pobre pueblo. Y al parecer, como ya se ha expuesto, Miqueas comenzó su misión antes de la caída de Samaria, pues a ella le dedica parte de sus primeros oráculos, pero también durante la caída de Samaria. Ciertamente también el texto nos dice a nosotros que actuó en el periodo del siguiente rey, Ezequías, como lo recordaba esa tradición que estudiamos nosotros a propósito al principio de Jeremías capítulo 26, versículo 18. Recuerden que Ezequías habría reinado entre el 716 y el 687 y su reinado no deja de ser menos complejo, aunque parece que era un rey piadoso.
¿Por qué no es menos complejo? Porque recuerden, muchachos, que todo se concentra en el hecho de que Ezequías pretende, consecuente con ese ambiente que dejaron sus predecesores, hacer una reforma religiosa y política que obviamente implica un fuerte deseo de independencia. O sea, Ezequías se quiere independizar de Asiria. Cuando Sargón II, el otro de Asiria, el otro rey de Asiria, incursionó contra Asdod y contra Gaza, que eran zonas, recuerden ustedes, que limitaban con Judá y que pertenecieron en algún momento también a esa región del sur, sometió en el camino a Judá, lo cual hace que posiblemente Ezequías cambie de idea sobre independizarse, al menos por un tiempo, porque ve el poderío de Ezequías, ve cómo fue aplicado con ciudades amuralladas como Asdod y Gaza. Y entonces solo Ezequías intentará emanciparse hasta cuando Sargón se muera. En ese momento, a la muerte de Sargón II, pues Ezequías se alía con Egipto, cosa que tampoco pudo llevar a su cumplimiento porque el sucesor de Sargón II, Sennacherib, invade a Judá, asedia Jerusalén, no la conquista, pero muestra su poderío. ¿Y por qué no la conquista? Porque recuerden que al interior del imperio asirio en ese entonces se estaba levantando una revuelta en la región de Babilonia que daría origen al nuevo imperio babilónico. Sennacherib se tiene que ir a pelear con los que se están levantando en armas al interior de su propio imperio. O sea, llega hasta las puertas de Jerusalén, no la invade porque la urgencia por calmar el fuego que se está encendiendo en otra latitud necesita de su presencia. Deja entonces a Judá rescatada, digamos, en su capital, Jerusalén. Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer con ustedes es ¿cuándo en todo este periodo temporal tan grande que va de Jotán a Ezequías actuaría de preciso el profeta que nosotros llamamos Miqueas? ¿Cuándo se verificaría su actuación? Como ya lo hemos dicho, el libro percibe la situación histórica de esos tres reinados, o sea, desde el 740 hasta el 687 aproximadamente. Pero me pregunto, ¿duró la actividad del profeta todos esos años? Porque es que la verdad, 7 capítulos de un libro, y si decimos que los originales son los 3 primeros, eso se hace en una sentadita. No lo sabemos. Lo cierto es que los autores, los estudiosos, tienden a aproximar su actuación a las 3 últimas décadas del siglo VIII, o sea, entre el 730 y el 700. Casi todos giran un poco más o menos en esas fechas. Una cosa sí sabemos, y lo que sí sabemos es esto, que él soportó las distintas invasiones personalmente, y no solo. Muchos creen que si él proviene de esa aldea llamada Moreshet, que está rodeada por las fortalezas que ya habíamos mencionado en la clase pasada, Gat, Laquis, pero también de otras como Soco, Adulán, Maresa, Aseca. Si ustedes no han escuchado eso, basta que lean las Biblias que ustedes tienen. Si pensamos que entonces Moreshet está rodeada por todas, digamos así, estas ciudades fortalezas, creemos entonces que podría tratarse Miqueas de algún campesino u hombre de campo, porque pues pertenece a esta región de Moreshet. Wolf, que ya lo hemos escuchado, piensa que no se trata de un campesino como si de un anciano, uno que conoce, uno que es capaz de leer lo que sucede en su entorno. Un anciano testigo de las vicisitudes o también un campesino, como dicen los otros, testigo de las vicisitudes de la política interior, de la política exterior, que obviamente padecen él y sus conciudadanos. Uno que está en un contacto directo con los problemas de los pequeños agricultores, víctimas del latifundismo, como afirma Sicre en su obra Introducción al Profetismo. Sin embargo, y con respeto de todos ellos, nada se puede concluir de modo definitivo. Sí
que sintió en carne propia los dolores de una sociedad poco justa, al interno y al externo. Testigo, sí, directo de los hechos, pues que van dando esa modulación precisa al contenido de sus predicaciones y que por esta misma razón se vuelve profecía de todos los tiempos, porque queridos muchachos, yo les pregunto, ¿ha dejado de existir en algún momento de la historia la injusticia, la corrupción? ¿Ha desaparecido la corrupción del poder? Nada. Bueno, yo no estoy preguntando para que ustedes me respondan, sino para que se respondan. Ustedes ya saben cuál es la respuesta. Mis preguntas son retóricas, pero gracias por participar. En todo caso, vámonos con esas preguntas al último argumento que les presento, el cual es, que ustedes ya lo saben porque siempre he seguido la misma estructura, la denuncia y la teología. Cuarto punto, la denuncia y la teología, y con esto concluimos. Bueno, queridos muchachos, esto sí que es bien interesante lo que vamos a hacer acá, porque creo que me va a dar a mí la posibilidad de expresarles realmente esta profecía, qué valor tiene frente a las otras como Amós y Oseas. El libro ha comenzado describiéndonos a nosotros una enorme epifanía. En el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículos 2 y 7. Ahí ustedes la ven. Y luego de aparecer Dios, porque Dios aparece, el profeta entra en la escena. ¿Cómo? Entra descalzo, desnudo, afeitado, rapado, gimiendo, aullando, revolcado en el polvo, como podemos leer en ese mismo capítulo entre los versículos 8 al 16. ¿Qué hace? Anuncia la enorme catástrofe que aguarda a Judá. A veces no se sabe si está anunciando lo que va a pasar o lo que ya sucedió. Y de esta forma, la acostumbrada denuncia de Amós y de Oseas contra el norte ahora es con Miqueas, pero en dirección hacia el sur. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta hace lo que ya hemos dicho, hace el rib. La profecía se trata de un litigio, un rib, que como se ha visto se propone llevar al injusto a la toma de conciencia y así devolverlo a su estado primigenio de justicia. Esta es entonces la misma línea tendida entre los profetas menores casi en su totalidad. Para ello, primero, el profeta enumera las situaciones de los pecados de los victimarios. Lo encontramos en los capítulos 2 y 3. Recuerden que, como vienen descritos como opresores, explotadores, soberbios, interesados, corruptos, que como justamente se afirma de ellos en el capítulo 3, ojalá lo tengan, lo señalen porque esta afirmación es maravillosa. Ellos desconocen el derecho, odian el bien, les gusta el mal. Ese es el versículo 1 del capítulo 3. Y entonces, muchachos, de no corregir este camino del mal, según la metáfora del profeta, miren lo que pasa en el versículo 12 que ustedes tienen en sus Biblias. Al final, la culpa hará a Sión un campo labrado y a Jerusalén un montón de ruinas. Entonces, lo mismo que Amós, como ustedes verán en los textos que voy a ir enumerando, lo mismo que Amós, el hombre de Moreshet está radicalmente preocupado por la justicia. Y esto explica por qué sus palabras atacan a las clases dirigentes que debieran ser garantes del derecho. Y lo hace a través de 3 oráculos que ustedes ven en el capítulo
tercero. El primero lo van a encontrar en los versículos 1 al 4, el segundo entre los versículos 5 al 8 y el tercero entre los versículos 9 al 11. Pero creo yo que hay una categoría social que atrae de modo especial esas iras que tiene Miqueas, y es ese oráculo que encontramos en la mitad, los versículos 5 al 8. ¿Cuál es la categoría que Miqueas denuncia? Específicamente la encuentran ustedes en ese capítulo 3, los versículos 4 al 5. Se trata de los profetas, que no son movidos por vocación divina, sino por interés humano. Muchachos, el resultado es que Dios los deja sin el sustento que los hace profetas. Es decir, la visión, el presagio, su palabra. Eso no ha ocurrido solo ayer. También hoy, algunos de nosotros nos hemos quedado sin la visión, sin el presagio y sin su palabra. ¿Qué puede ser un profeta sin la voz que les da el decir? Entonces, ante ellos, ante esos profetas, Miqueas aparece como contraste, lleno de fuerza por el Espíritu de Dios, de la justicia ausente en el pueblo para encarar a Israel con sus propias culpas. Y es con esos profetas de intereses con quienes se intercalan sus profecías entre los capítulos 4 y 5, haciendo así de su obra una sumatoria de voces. Por ejemplo, aquí vemos una cosa bien interesante y es lo que les proponía ahorita. La primera problemática de estas voces responde a la pregunta de ¿cuándo deberá acontecer la salvación? Miqueas define que la salvación es un acontecimiento del futuro. Eso lo ven ustedes en el capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué acontecimiento del futuro? Porque en el ahora lo que se debe verificar es el juicio y es la purificación. Juicio y purificación es el ahora. En cambio, los otros profetas responden a Miqueas con el ahora. Eso ustedes lo van a encontrar en el capítulo 4, versos 11 al 13. La salvación sucede ahora. Va en contra de lo dicho por Miqueas, que piensa en el futuro. Y además, un gesto que yo ya lo mencionaba ahorita, visualiza lo que se acaba de definir. Porque mientras el pueblo, mientras estos profetas le preguntan al pueblo, ¿por qué gritas? En el versículo 9 del capítulo 4, Miqueas, emparejando, comparando al pueblo con una parturienta, le dice, retuércete Sión, grita como parturienta. Es necesario gritar ahora para que la salvación pueda acontecer a partir del perdón de los pecados. Esa es la primera pregunta que pone en discusión un profeta como Miqueas y los otros profetas. La segunda pregunta que pone la discusión se trata de la siguiente que ustedes ven en pantalla. Es decir, es definir esa problemática acerca de dónde provendrá el acontecimiento salvífico. Para los profetas falsos, según el capítulo 4, versículo 8, el lugar de proveniencia es Ofel, Ofel de Sión. Recuerden que Ofel es el nombre que se le da a la montaña donde se ubicaba la ciudad del rey David, o sea, Jerusalén. Sin embargo, para el profeta, y esto es bien interesante, la salvación no llega de allá. Y ustedes ya lo saben, viene de Belén, de Éfrata. Miqueas habla de ese pequeño poblado, la más pequeña, como dice él, villa entre los clanes de Judá. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 5, versículo 1. Esto es muy interesante, queridos muchachos, porque recuerden que este es el texto que acompaña nuestra creencia de la encarnación, de la Navidad. ¿De dónde vendrá el Mesías? ¿De dónde? ¿Dónde ha nacido Jesucristo? Entonces, miren, para que interpreten lo de allá, miren lo que se dice acá. Es Belén de Éfrata, la pequeña entre los clanes de Judá, la que se va a convertir
en el lugar de donde provendrá la salvación. Porque la capital, Jerusalén, Ofel de Sión, está condenada al juicio. Entonces miren que Belén se convierte en un punto que ya no es solo geográfico, sino teológico. Esto es demasiado esencial, porque nosotros estamos prácticamente ofreciéndole el piso al Nuevo Testamento a través de Amós, Oseas y de Miqueas. Allí donde David, Belén, había aparecido en el plano de la historia, recuerden que es en Belén donde aparece David en la historia de la salvación, y es allí donde David viene siendo determinado como el rey paradigmático que unificaría al pueblo elegido. Allí en Belén reaparecerá un rey pastor, porque la construcción de Miqueas es la de un rey que tiene características de pastor, que reunirá a los hijos de Israel, pero en el futuro. Y esa es la salvación. La salvación viene de Belén de Éfrata en el futuro, cuando el rey pastor reunirá en un solo rebaño a Israel. Esas imágenes no nos llevan a pensar a nosotros mucho en lo que nos dicen los acontecimientos narrados en los evangelios. La última pregunta que pone en contradicción, en pelea a los profetas con Miqueas es esta. Muchachos, ¿en qué consiste la salvación? La discusión se desarrolla definiendo en qué consiste el acontecimiento de salvación. Para los falsos profetas, lo salvífico de la hora es como una especie de resurgimiento de carácter nacionalista. Israel se vuelve combativo. Israel dominará con la guerra a las naciones. Israel se reinserta como el horizonte, el nuevo opresor del mundo. Y por eso en el capítulo 4, versículo 13, ustedes ven que Israel es transformado zoomórficamente en un animal que tiene pezuñas de bronce y cuernos de hierro, a punto de machacar a las naciones. Esto es lo que predican los falsos profetas. Falsos profetas. Pero ¿qué predica Miqueas? Porque esto es lo más interesante. ¿Qué nos dice a nosotros Miqueas? Miqueas, en cambio, y revolucionario como Oseas en su momento, habla del acontecimiento, de la salvación o de la restauración en el futuro como un acontecimiento que vendrá oponiéndose a toda violencia. Porque, miren, es la violencia la que ha causado el juicio divino. Por tanto, el juicio divino no puede ser violento. El día del Señor, en consecuencia, es una salvación pacífica, donde el enemigo a exterminar son los ídolos, porque son ellos los ídolos en quienes las naciones han puesto su confianza y por los cuales se han mantenido las perversiones de la historia. Ay, muchachos, y aquí el ídolo más complejo, según Miqueas, es este que ustedes ven en sus pantallas. El templo. Esta es una reconstrucción del primer templo de época salomónica. El amado templo de Sión se convirtió en un ídolo. Según las denuncias de Miqueas, tanto los sacerdotes como los profetas dan sentido a su vida por el dinero y pretenden justificar sus actos corruptos sobre la presencia de Dios en Jerusalén. Miren, este concepto, o sea, esto es un ídolo fabricado por los intereses corruptos. Eso es lo que pasa cuando uno en la fe deja mezclar el mal y la corrupción. A uno hasta las cosas sagradas se vuelven un ídolo. Esto es lo que hace llegar el juicio divino incluso a lo intocable, porque el templo está defendido incluso por una teología de lo intocable, es inviolable. El templo, lugar que garantizaba la presencia de Dios, la nueva tienda del encuentro,
en medio de la historia de la nación. Muchachos, esto es una gran osadía. Siglo VIII, que Miqueas diga eso, esto es una gran osadía. Porque esta misma osadía casi le cuesta la vida a Jeremías. Recuerden que Jeremías, cuando se habla de Miqueas en su texto, en el capítulo 26, se está hablando por eso de él. Porque Jeremías está hablando en contra del templo, de su institución. ¿Quién más nos ha hablado en contra de esta idolatrización, si se podría decir esa palabra, del templo? Recuerden a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, miren, muchachos, para empezar de nuevo, Miqueas hace pensar en la necesidad de arrasar con todo. De ahí esa imagen maravillosa de los profetas, que para construir deben primero arrasar. Su teología, la teología de Miqueas, es purificadora, o sea, es un juicio de purificación para terminar con el mal y volver a iniciar desde el bien. Hay que acabar con todo para poder iniciar desde el bien. Volviendo ¿a qué? Al inicio, antaño, cuando ni siquiera se pensaba en el templo, cuando Dios le construía a David su casa. Recuerden que David le pide al Señor construir la casa y Dios le dice, tú construirme la casa, te la construyo yo a ti. En el capítulo 7, versículo 20, se dice que Dios concederá a Jacob su fidelidad y a Abraham su bondad. Esta es una manera de decir, de regresar al tiempo en los que el pueblo se configuraba como tal. Entonces, en definitiva, la casa de Dios, el templo del Señor, debe labrarse sobre la justicia, sobre la compasión y sobre la humildad. Y ahora sí que vamos acabando esta presentación de Miqueas. Como se ha dicho al principio, entonces la profecía de Miqueas se trata de la gran dinámica de ese proceso judicial que nosotros conocemos como el Yahrid, y que incluso se encuentra especificado en el capítulo 6. Ustedes van al capítulo 6 y van a encontrar cómo inicia el capítulo. Dice, escucha lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. Si dicho proceso se basa en el litigio, recuerden, como lo he explicado, que la víctima establece con su victimario, reclamándole por el mal que le ha causado. Yo les pido me pongan mucho cuidado en esto, porque aquí está el grande giro, su novedad como profeta. Si el proceso se basa en el litigio que la víctima establece con su victimario, reclamándole por el mal que le ha causado, entonces, muchachos, en el fondo, el ejercicio de la injusticia de las clases dirigentes no solo hace de los oprimidos víctimas. Dios mismo se hace la víctima para asumir sus voces. Esta es la grande particularidad de la obra. Dios se hace víctima para asumir sus voces. ¿Y eso cómo lo logramos ver nosotros? En el mismo texto. El capítulo 6 especifica dicho momento, poniendo a Dios como la víctima que convoca las montañas. Recuerden que son las montañas, son esos espacios perennes en la tierra, son esos testigos de la historia de Dios con su pueblo. En una montaña el pueblo se asienta, de una montaña recibe la Torá. En una montaña el pueblo sobrevive muchas vicisitudes. Ahora las montañas y las colinas son llamadas a ser testigos del litigio, del rib, de la querella que tiene Yahvé contra su victimario. Es decir, el pueblo de la injusticia. Recuerden cómo dice ese texto hebreo que tienen en pantalla. A mí me asiti leja, pueblo mío. ¿Qué te he hecho? Uma gel etija. ¿En qué te he fallado o en qué te he molestado? Anebi, respóndeme. Dice el capítulo 6, versículo 3. Él, Dios, asume las voces de la víctima, como en el caso cuando Urías, asesinado por David,
no puede hablar, y entonces Dios habla a través de Natán, su profeta, según nos revela a nosotros el segundo libro de Samuel, para reclamarle a David por su pecado. En consecuencia, Miqueas retrata a Dios justo por antonomasia, y no solo porque defienda a los victimizados, además porque haciendo la querella, el litigio, el RIP, como he venido llamándolo, pretende hacer que los victimarios vuelvan a ser justos. Para aquellos cristianos entre ustedes que todavía siguen poniéndole sentencias a todo el mundo y no entendiendo ni siquiera el Nuevo Testamento, ni mucho menos el Antiguo, esto sería un buen punto para aclarar y matar a aquel ídolo que ha montado a Dios sobre una idea muy falsa. Miren lo que es la justicia en el Antiguo Testamento. La profecía de Miqueas es una profecía inclusiva, que se debate por el justo, pero también por el injusto, por la víctima, pero también por el victimario. Mucha atención. Esto es al mejor estilo evangélico, donde hay más felicidad por un pecador que se convierte que por los justos. Donde hay más felicidad por un pecador que se convierta volviendo a su estado de justicia. Eso lo recuerden que lo vemos en Lucas, el capítulo 15, el versículo, ya no me acuerdo cuál. Pero ahora la pregunta que yo les hago, ¿el pueblo volverá a ser justo? Me pregunto, según ¿ustedes creen que en el texto el pueblo se convierte, el pueblo vuelve a ser justo? Díganme ustedes algo, díganme sí o díganme no y justifíquenme, porque ya voy a concluir. Padre, diríamos que no. ¿Quién me ha dicho que no? ¿Camilo? Sí, señor. Bravo. ¿Quién más me dice que no o que sí? Pues queridos muchachos, aquí está el último papel del último capítulo de la obra profética que ustedes tienen en sus narices, en sus ojos. Un capítulo maravilloso y que, bueno, que obviamente nos lleva a nosotros a entender esto que yo estoy explicándoles a ustedes o que intento explicarles. El capítulo 7, bien leído, nos permite decir lo siguiente. El camino del reconocimiento del victimario queda trazado. Mire, primero, si ustedes leen en los versículos 6 al 7, que de ese capítulo, del capítulo 6, ¿qué intenta ser el victimario? ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. Le agradarán al Señor 1000 bueyes, miriadas de ríos de aceite. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Lo primero que intenta hacer el victimario, el injusto, es hacerse perdonar a través del método clásico, el culto. Pero entonces es ahí donde el profeta interviene recordándole a él, al injusto, al victimario, que el único y más antiguo camino, el de la restauración, es el camino de la justicia. Observen lo que dice el versículo 8. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Dicho entonces esto, intento responder a la pregunta de ahorita, porque finalmente el pueblo parece reconocer en el capítulo 7, versículo 8, su pecado. Dice así: cargaré con la cólera del Señor, pues pequé contra él. Perdón, esto es el versículo 9, me he equivocado. Versículo 9. Cargaré con la cólera del Señor, pues pequé contra él. Parece a David cuando ante Natán, después de que le cuenta su parábola, dice, he pecado. Recuerden que eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces miren muchachos que es así como el RIP obtiene su propósito.
Es así como la historia queda sumida en un acto de justicia, aunque los efectos del mal van a seguir su imparable decurso, porque, como nos dice el versículo 13 del capítulo 7, todo el país y sus habitantes se convertirán en una desolación por el fruto de sus acciones, norte y sur. Entonces, nos puede parecer eso extraño, o sea, se convierten, reconocen sus pecados y aún así deben vivir los efectos del mal. Pues recuerden que también a David, después de reconocer sus pecados, se le respeta la vida, pero los actos que cometió no van a impedir las consecuencias de su injusticia. El hijo que tiene con Betsabé morirá. Nos parece injusto, pero es como cuando un hombre asesina a otro. El hombre asesino puede ser perdonado, pero el asesinado permanece muerto. Miqueas entonces deja en claro la potencia mortífera de las acciones injustas y pone a todos nosotros, al público, a los lectores, a los que escuchamos su denuncia profética, nos pone en guardia. También el injusto va a probar los efectos de la injusticia. Como dicen los salmos, caerá en su propia trampa. Una enorme llamada de atención a todos nosotros, que muchos somos también injustos. Y me vuelvo a preguntar, entonces, ¿de qué sirve reconocer la injusticia si el mal continúa dejando sus efectos mortíferos? Miqueas hace un último retrato entonces de la potencia compasiva de Yahvé, un poco así como al estilo de Oseas, y compone, más allá del escenario de muerte dejado por los injustos, este retrato compasivo de Dios. En la conclusión que ustedes van a ver en la obra, o sea, en el mismo capítulo 7, al concluir, aparecerá de manera maravillosa que la obra de Miqueas deba definirse como profecía de las transformaciones. Miren, por ejemplo, el rey que debe desaparecer se convertirá, como nos dice a nosotros el capítulo 5, versos del 2 al 4, se convertirá en el rey que aparecerá, según ese mismo capítulo 5, como en el pastor y en la misma paz. Por ejemplo, es tanto los contrastes que tenemos en la profecía que de Jacob, que quedará como un campo labrado, se pasará al resto de Jacob, que se convertirá en rocío para las naciones, como nos dice a nosotros el mismo texto de Miqueas 5 al 6. Bueno, y no solo así. Observen otra cosa. Con la profecía de Miqueas, por ejemplo, finalmente vemos a Dios caminando por la tierra, derritiendo las montañas, resquebrajando los valles, destruyendo los ídolos, como a nosotros nos lo enuncia el capítulo 1, versículos del 2 al 7. El mismo Dios, silenciado, no dará su palabra a los profetas y a los adivinos, como nos dice a nosotros el capítulo 3, versículos del 6 al 7. Y ese mismo Dios aniquilará con cólera, se vengará con furor, como nos lo dice a nosotros el capítulo 5, versículo 14. Dios pleiteará, hay pleiteado, lo ha hecho durante todo el texto, pero pleiteará específicamente con su pueblo en Miqueas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Miren el recorrido, la imagen de Dios que nos queda retratada en la obra. Pero también en su profecía, queridos muchachos, Dios va a llegar a verse como un maestro que enseña justicia en los caminos, como un juez y un árbitro de todas las naciones, como nos lo dice a nosotros Miqueas capítulo 4, versículo del 2 al 3. Como el Señor del universo, como nos lo dice el versículo 4 de ese mismo capítulo 4. Como aquel que reina en Sión. O sea, Sión
su trono, como nos lo dice el versículo 7 de ese capítulo 4. Y un título muy especial que aparece en las Sagradas Escrituras, que yo no sé si ustedes saben qué significa, pero que aquí aparece no como el título, sino como el verbo, nos muestra a Dios rescatando a Sion. Eso lo leemos en el versículo 10 de ese capítulo 4, con un verbo que nos hace recordar a Dios como el Goel de Sion. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra Goel? Si no lo saben, No. Goel significa el que rescata, el que redime. Y ese es un título importante en el Antiguo Testamento. Dios he visto como Goel. ¿Quién era el Goel? El Goel es una figura jurídica que ustedes sí la conocen, aunque de pronto no la asocian con este nombre. ¿Qué es el Goelato? ¿Recuerdan ustedes que algunas mujeres se casan con los hombres, pero enviudan sin dejar hijos? Y entonces quedan prácticamente despreciadas del hábitat social que las debería acoger. Para rescatarlas, ¿qué debe pasar? ¿Alguno lo recuerda? Un hermano del debe casarse con ella. Exactamente. Ese tema lo vemos nosotros, por ejemplo, en un libro como Ruth. Un familiar debe casarse con la mujer y darle hijos. De esa manera rescatamos a la mujer, ¿no? Ustedes se acuerdan de otro texto que es bien interesante, que se cuenta en el Nuevo Testamento, de quién será esposa esa mujer cuando llegue al final de los tiempos, porque intentan rescatarla y ninguno la puede rescatar. Pues Dios será Goel de Sion. Es decir, quien no le dio vida, el ídolo, ahora Dios rescatará a Sion dándole vida. Miren, muchachos, este Dios de contrastes, este Dios dramático, terrible, grande, dará sentido al nombre del profeta Miqueas. Porque ahora sí nos podemos acercar a definir qué es Miqueas. Mijá. La etimología hebrea de ese nombre que ustedes ven ahora en pantalla, Mijá, apela a una pregunta que podemos traducir así: ¿qué como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? O también apela a una interjección, a una afirmación, a una exclamación: ¿qué como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? Y así termina la obra de Miqueas, profeta del siglo VIII, clausurando la época de oro de la profecía con una pregunta y con una afirmación de esperanza. Concluyo mi exposición presentando los últimos versos. Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú perdona el pecado y absuelve la culpa al resto de su heredad? No hará fuerte su ira, porque él ama la misericordia. Volverá a compadecerse, destrozará nuestras culpas, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Y finalmente el verso 20 termina con la afirmación luego de hacer la pregunta, un poco como el nombre de Miqueas, que es al mismo tiempo pregunta y afirmación. Esta es la afirmación: darás fidelidad a Jacob, misericordia a Abraham, como lo prometiste a nuestros padres desde los días de la antigüedad.